La película en Brooklyn. Bob Sajinovsky lleva una vida silenciosa y casi invisible. Vive solo, habla poco, y trabaja como cantinero en un bar del barrio administrado por su primo Marvin Cousin Marv Stipler. Aunque parece un negocio común, el local funciona muchas veces como punto de entrega de dinero ilegal para la mafia chechena. Bob sirve tragos, limpia, escucha conversaciones ajenas y vuelve a casa sin llamar la atención. Una noche, mientras atiende la barra, Bob escucha a varios hombres del vecindario recordar a Richie Glory Days Whelan, un conocido cuya muerte jamás se resolvió. Movido por la nostalgia, les invita a una ronda por cuenta de la casa. A Marv no le gusta nada el gesto y lo aparta para pedirle que deje de regalar bebidas, especialmente a Millie, una clienta vieja y solitaria que pasa horas bebiendo sin pagar. Bob intenta defenderla, pero Marv no quiere escuchar razones. Días después, de regreso a casa, Bob escucha unos sonidos extraños. Sigue el ruido hasta el jardín de una vivienda cercana y descubre, dentro de un cubo de basura, a un cachorro pequeño, golpeado y temblando. Mientras observa al animal, aparece la dueña de la casa, Nadia Don, una camarera que primero se alarma al ver a un desconocido en su jardín, pero enseguida cambia de actitud cuando ve al perro. Le ofrece a Bob entrar al apartamento para ayudarlo. Dentro, Nadia limpia al cachorro, cura sus heridas y explica que antes trabajó en un refugio de animales. Luego reúne una caja transportadora, juguetes y comida para que Bob pueda encargarse de él. Bob entra en pánico. No está acostumbrado a cuidar de nadie y propone llevarlo al refugio, pero Nadia le recuerda que allí podría volver a caer en malas manos. Bob intenta convencerla de que ella se lo quede, aunque pronto descubre que eso tampoco es posible. Sin darse cuenta de cómo ocurrió, termina aceptando al perro, aunque insiste en que será algo temporal. Al día siguiente le cuenta a Marv lo que pasó. Su primo se divierte viendo a Bob tan alterado por un asunto que para él parece insignificante. Mientras Bob intenta asimilar esa nueva responsabilidad, dos ladrones llamados Bree y Fitz vigilan el bar desde el otro lado de la calle. Cuando los clientes se van, entran a robar. Marv vacía la caja registradora siguiendo sus órdenes, y después, él y Bob encuentran a Rardy, su compañero, malherido en el suelo. Llaman a la policía y a una ambulancia. Poco después llega el detective Evandro Torres, quien reconoce a Bob de la iglesia y lo interroga. Bob menciona que uno de los ladrones llevaba un reloj roto. El detective toma nota del detalle, pero cuando la policía descubre que ninguna de las cámaras funciona de verdad, la investigación queda casi a ciegas. En cuanto el detective se va, Marv reprende a Bob por haber mencionado lo del reloj. Luego reconoce con alivio que el dinero importante de los chechenos había sido recogido antes del robo. Aún así, sabe que los dueños del bar no reaccionarán bien. A la mañana siguiente, Bob va a recoger al cachorro en casa de Nadia. Ella lo acompaña a una tienda de mascotas para ayudarlo a comprar todo lo necesario. Allí Bob decide ponerle al perro el nombre de Rocco. También mandan a grabar un collar, y Nadia le recomienda un libro sobre cuidado canino. Poco a poco, Rocco deja de ser una carga inesperada, y empieza a convertirse en algo mucho más importante. Días más tarde, Chovka, el jefe de la mafia chechena, visita el bar. Llega acompañado de un hombre herido al que usa como ejemplo para demostrar lo que ocurre cuando alguien falla. Luego interroga a Bob y a Marv sobre el robo, decepcionado al descubrir que no tienen respuestas útiles. Antes de marcharse deja claro que espera resultados. La presión sobre Marv crece todavía más, sobre todo porque nunca superó que los chechenos le quitaran el control real del negocio. Mientras Bob sigue con su rutina, y cada día se encariña más con Rocco, Marv pasa los días en casa, cada vez más alterado, viviendo con su hermana Dottie y tratando de idear alguna salida. Una tarde, Nadia se encuentra con Bob y con Rocco en el parque y le cuenta que perdió un turno extra en el restaurante. Ahora que tiene más tiempo, le propone cuidar al perro cuando Bob esté trabajando. Él acepta agradecido, y ambos intercambian números. Por esos mismos días, Dottie le recuerda a Marv que el asilo donde mantienen a su padre, conectado a soporte vital, exige más dinero. Le confiesa incluso su temor a que lo trasladen a otro sitio si no pagan pronto. Marv rechaza cualquier idea de renunciar a él, y asegura que hará lo que sea necesario para conseguir el dinero. Una tarde, Bob y Nadia entrenan a Rocco en el parque. Mientras Nadia se aparta por un momento, se les acerca un hombre llamado Eric Dietz. Observa al perro, lo elogia, y se marcha sin dar demasiadas explicaciones. En otro lado, Marv se pone paranoico cuando un desconocido le pide direcciones y cree que los chechenos ya lo están vigilando. Más tarde, Eric aparece en casa de Bob sin anunciarse. Entra, asegura que Rocco es suyo y dice tener los documentos y el número del microchip para demostrarlo. Luego ignora las preguntas de Bob, toma un paraguas del recibidor como si el apartamento también le perteneciera y se marcha. Poco después, Bob se reúne con Nadia en un restaurante y ambos se conocen mejor. Ella le cuenta que en el pasado se hizo daño a sí misma y que estuvo metida en las drogas, aunque ahora está limpia y tratando de vivir mejor. Bob la escucha sin juzgarla. Más tarde, mientras sacan la basura, Bob encuentra colgando de un poste una bolsa sospechosa. Al revisarla descubre dinero ensangrentado y un brazo cercenado con el mismo reloj roto que vio durante el robo. El hallazgo deja a Marv destrozado. Bob, en cambio, mantiene la calma y decide que deben devolver el dinero a los chechenos para quitarse el problema de encima. Ese momento oscuro se interrumpe cuando Eric llega al bar después del cierre para pedir una bebida. Marv lo echa de inmediato y luego le revela a Bob quién es de verdad.
Según cuenta, Eric presume desde hace años de haber asesinado a Glory Days. Bob escucha sin alterarse demasiado. Después, Bob se deshace de la mano en un lago cercano, mientras Marv lava con cuidado los billetes ensangrentados. En el puente, el detective Evandro se cruza con Bob y vuelve a preguntarle por Glory Days y por la posible conexión con Eric. Bob no revela nada útil. Más tarde, Nadia aparece en su puerta para sacar al perro. Bob le pregunta si conoce a Eric. Ella se pone tensa, interpreta la pregunta como un intento de control y se marcha molesta. Bob queda confundido. Al día siguiente, Bob le cuenta a Marv lo ocurrido. Los clientes habituales se burlan con cierta camaradería al enterarse de que el reservado cantinero tiene un problema con una mujer, pero el momento se corta cuando llega Chofka con su guardaespaldas. Todos los clientes desaparecen en segundos. Chofka ignora a Marv y habla directamente con Bob, quien le entrega los billetes que encontraron, todavía húmedos. Luego le sirve whisky con una naturalidad que sorprende hasta a Marv. Los chechenos aceptan la devolución y se marchan. Mientras tanto, el detective Evandro consigue hablar con Jimmy, un hombre del barrio que recuerda la noche en que desapareció Glory Days. Jimmy cuenta que esa noche salió del bar para comprar marihuana a Eric y a su compañero Tim, pero nunca regresó. Esa misma noche, Nadia vuelve a buscar a Bob. Quiere disculparse por su reacción. Le confiesa que salió con Eric a pesar de que todos le advirtieron que era una mala idea, y que terminó alejándose de él porque su comportamiento se volvió insoportable. Bob le asegura que no le importa su pasado. Durante esa conversación más íntima, Nadia le dice algo todavía más serio. Eric presume de haber matado a Glory Days, y es demasiado inestable como para tenerlo cerca. Bob entonces le cuenta que él y Marv, cuando eran jóvenes, hicieron algunos trabajos turbios de poca monta hasta que una banda más fuerte los sacó de ese mundo. Le dice también que dejó esa vida atrás y que ahora solo trabaja en el bar. En otra parte, Marv se reúne con Fitz. Le propone robar a los chechenos durante la gran entrega de dinero de la noche del Super Bowl. Fitz se niega porque lo considera una locura suicida. Entonces Marv cambia de tono, le pide discreción y lo convence de subirse al coche. Minutos después, cuando Fitz está detrás del auto cerrando el maletero, Marv da marcha atrás y lo atropella. Luego abandona el coche usado en el crimen, corre hasta su propio vehículo y huye. Más tarde, Bob acompaña a Nadia hasta su casa después de una noche tranquila y corre de regreso a la suya para no dejar mucho tiempo solo a Rocco. Allí, mientras le da premios al perro, ve con horror el paraguas que Eric había tomado días atrás colocado junto al animal. Comprende que Eric entró en su apartamento mientras él no estaba. Al día siguiente, Bob decide visitar a Eric para tratar de resolver la disputa por Rocco, pero el encuentro sale mal. Eric exige $10,000 por el perro, y además le recuerda con orgullo que en el pasado pudo deshacerse de un hombre sin que nadie lo frenara. La amenaza es directa, y Bob entiende que ya no se trata solo de Rocco. Llega entonces el día del Super Bowl. Bob pasa primero por la casa de Marv. Dottie está saliendo para volver a trabajar porque necesitan dinero. Dentro encuentra a su primo irritable, diciendo que no se siente bien y que por eso no irá al bar. Bob percibe que algo no encaja. Le pregunta si está haciendo algo desesperado, algo que quizá esta vez no puedan limpiar. La pregunta hiere a Marv, que se queda en casa alimentando su resentimiento mientras Bob se marcha. Antes de ir al bar, Bob vuelve a casa, pasa un rato con Rocco y guarda una pistola junto con un fajo de billetes. Sabe que será una noche pesada. Mientras tanto, Eric entra en la casa de Nadia y se instala allí para esperarla. Ella, sin embargo, termina yendo al bar, donde se celebra la noche más ocupada del año. Bob atiende sin parar junto a Rardy, recoge discretamente los sobres llenos de dinero y los guarda en la caja fuerte según el protocolo de los chechenos. En medio de la multitud, Bob se desanima al ver llegar a Nadia acompañada de Eric. No sabe si ella está allí por voluntad propia o si la obligaron, pero se mantiene detrás de la barra, observando. Eric se le acerca cada vez más inquieto y en una conversación privada deja entrever que espera un papel relacionado con el robo del Super Bowl. Luego por teléfono, Marv le recuerda la hora y los pasos del plan. Bob empieza a unir las piezas. Cuando el partido termina, los clientes se marchan y solo quedan Bob, Nadia y Eric. Aprovechando un momento a solas, Nadia le confiesa a Bob que Eric la estaba esperando en su casa. Poco después, Eric vuelve a la barra. Bob le entrega los $10,000 que exigía por Rocco. Eric los cuenta, los rechaza y entonces muestra su verdadero objetivo. Quiere el dinero de la caja fuerte de los chechenos. Bob se niega con firmeza. Luego empieza a hablar del pasado de Marv. Le cuenta a Eric que, años atrás, Marv le prestó dinero a un chico del barrio que no podía pagarlo. Ese muchacho fue a Atlantic City, ganó una gran suma y regresó para saldar la deuda. Pero Marv decidió quedarse también con el resto del premio porque él mismo estaba ahogado por sus obligaciones con los chechenos. Bob sigue hablando y deja caer la verdad final. Ese muchacho era Glory Days, y Marv recurrió a él para resolver el problema. Eric intenta mantener su pose de hombre peligroso y vuelve a adjudicarse aquel crimen. Entonces, delante de Nadia, Bob le dispara y lo mata. Nadia queda aterrada, pero entiende al instante que Eric estaba a punto de arrastrarlos a algo mucho peor. Bob le permite marcharse y le promete que nadie volverá a hacerle daño. Ella se va sin mirar atrás. Afuera, Marv, que vigilaba el bar esperando noticias, la ve salir y comprende que su plan se derrumbó por completo. Llama a Bob, pero entre ambos apenas hay silencio. Marv entiende que ya no tiene salida. Poco después llegan los chechenos para recoger la entrega. Encuentran el cuerpo de Eric dentro del bar y le preguntan a Bob qué pasó.
Para dejar a Nadia fuera de todo, él les dice que Eric llegó solo, se emborrachó y buscó problemas. Chofka no necesita más detalles. Ordena a sus hombres deshacerse del cuerpo y luego habla a solas con Bob. Le revela que ya sabía que Eric estaba trabajando para Marv, igual que los ladrones del asalto, y deja claro su desprecio por la traición de su primo. También le cuenta, con la misma frialdad, que encontraron a Marv estacionado cerca del bar y lo mataron antes de llegar. Después le ofrece a Bob su apoyo y le propone algo inesperado, que él administre el local y que incluso lleve su nombre. Días después, el detective Evandro lo visita en el bar. Le da el pésame por la muerte de Marv y admite que no cree la versión oficial del supuesto robo de auto. También menciona la desaparición de Eric y revela algo importante. Eric estaba internado en una institución psiquiátrica la noche en que desapareció Glory Days. No pudo haber sido él. El detective deja flotando la verdad sin decirla del todo. Bob escucha la teoría con absoluta calma, sin negar nada ni confirmarlo. Poco tiempo después, Bob toma a Rocco y va a buscar a Nadia. Le dice que, si ella quiere que se marche, lo hará, pero también le propone salir a caminar. Nadia se toma un momento, lo piensa y acepta. Corre de vuelta por su chaqueta, mientras Bob espera con una felicidad callada que casi nunca deja ver. Fin de la película.